Pues en este tiempo voy a estarles compartiendo algo que tiene que ver con lo que la Biblia dice en cuanto a las finanzas. Para sorpresa de algunos, uno de los temas que más habla la Biblia tiene que ver con las finanzas, porque así es como pues todos necesitamos de este recurso, y hay gente que pues tenemos diferentes formas de entender, pero a mí me encanta cuando le puedo decir a las personas: mira, no te estoy diciendo lo que yo opino, lo que yo pienso, lo que yo siento o lo que yo creo, lo que a mí me gusta, sino lo que dice la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios vamos a encontrar los principios para poder vivir mejor, el principio de la siembra y la cosecha. Estamos hablando de dar, de generosidad, pero esto es en base a lo que nosotros recibimos. Y lo que voy a compartir el día de hoy es lo primero y lo mejor. Y bueno, la idea completa sería como: a Dios lo primero y lo mejor. A Dios lo primero y lo mejor. Preguntamos, ¿realmente Dios quiere que yo sea una persona que siembre, una persona que dé? Cuando entramos en estas áreas, la gente pregunta: ¿y quién empezó esto? ¿Cuándo se inició? ¿En dónde dice la Biblia esto? Y hay muchos argumentos a favor y en contra. En una reunión lo puedes escuchar, lo puedes ver en gente que sube videos en YouTube a favor y en contra, pero no vamos a perdernos. Vamos a ver qué es lo que Dios está diciendo. Mi esposa mencionaba de esta palabra, primicias, los primeros frutos, y sobre esto hay algo que ver, y vamos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 4, del versículo 1 en adelante, porque ahí encontramos a la primera familia, a los primeros hijos, las primeras cosas que ellos hacen, porque esto de dar no es de la ley, porque lo he escuchado y dicen: es que eso es de la ley, nosotros no estamos bajo la ley. Es como el sembrar, pues no empezó en el tiempo de Moisés, sino en el tiempo, pues del primer hombre. Génesis capítulo 4, versículo 1. Estoy leyendo la versión, la Nueva Biblia Viviente o algo así. Dice el versículo 1: Adán tuvo relaciones con su esposa Eva, y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y dio a luz a su hijo Caín, y dijo: gracias al Señor, he tenido un varón. ¿Cuántos padres dan gracias a Dios por un hijo, por una hija? Adán tuvo muchos hijos, Adán y Eva tuvieron muchos hijos, lo vemos en versículos anteriores, pero los que sobresalen en la Biblia es Abel, Caín y Set. Pero en este caso,
pues nos está hablando de que los hijos son un regalo de Dios. En el versículo 2 dice: después volvió a tener otro hijo, el cual le puso por nombre Abel, y nos dice el oficio, la actividad que ellos realizaban. Dice que Abel fue pastor de ovejas, en cambio Caín era un agricultor. Y todo esto sienta las bases para que nosotros estemos encaminándonos hacia aquello que vamos a estar viendo. Y nos habla de una familia donde pues está Adán, está Eva, y estos dos hijos que es Caín, que se dedicaba a la agricultura, Abel, que era un pastor de ovejas. Gracias a Dios que cada uno de nosotros tenemos la habilidad para hacer algo. Hay quienes tienen una profesión, algún oficio, algún negocio, y esto es interesante porque no hay ninguna persona que pueda decir yo no puedo hacer nada, yo no recibo un ingreso, sino todos, así como lo vemos en la Biblia, así es con las familias. Cada persona puede hacer algo. Caín era una persona que se dedicaba al cultivo, al campo, igual que su papá. Y entonces aquí tenemos a Abel, que él se dedica a ser un pastor de ovejas. A muchos les llamaba la atención porque en este trabajo pueden meditar, pueden buscar a Dios, como lo hacía también David. Pero lo primero que vamos a ver es, debido a que ellos tenían algo que les generaba un ingreso, ellos podían manifestar su gratitud y podían dar de lo que ellos recibían. Este es el primer punto: dieron de lo que recibieron. O sea, estaban en condiciones, como todos nosotros estamos en condiciones para hacerlo. Es decir, creo que es el caso, todos nosotros podemos hacer algo. Todos nosotros tenemos un trabajo. Si acaso nos quedamos sin trabajo, solo es temporal, porque sabemos que Dios nos va a abrir una puerta y podemos hacer algo. Y si no lo estamos haciendo, Dios nos va a dar esa creatividad y nos vamos a dar cuenta que somos buenos para algo que no estábamos haciendo, o alguien vendrá y nos dirá: oye, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no intentas esto desde tu casa y haces pues, cosas que sabes hacer con tu mano? Dios te va a dar inteligencia. Así que después de algún tiempo, Caín le dio al Señor una ofrenda de lo que había cosechado, de lo que había recibido, de su pago, de la cosecha, así como nosotros en un momento, tal vez a la semana, a la quincena, recibimos, y bueno, pues de ahí nosotros estamos tomando esto, porque ¿qué hizo Caín? Él es el hijo mayor, él tomó la iniciativa, y entonces, ¿qué hizo? Dice que le dio al Señor una ofrenda de lo que había cosechado. Era el tiempo de la cosecha, y entonces Caín había aprendido de Adán, y dice: bueno, pues cuando uno recibe una cosecha, pues uno tiene, cuando uno recibe su pago, uno tiene. Entonces yo no voy a
quedarme con toda la cosecha, con todo el ingreso que he recibido, sino que voy a dar una ofrenda al Señor. Así que él dio una ofrenda al Señor. Pero vemos a Abel en el versículo 4, también Abel le dio una ofrenda al Señor. O sea, hasta ahí los dos reciben ingresos, los dos dan una ofrenda, pero vamos a ver que aquí hay una diferencia, porque dice, le ofreció las primeras y mejores crías de sus ovejas. Vuelvo a leer esta parte, dice, les ofreció las primeras, por eso hablamos de lo primero y lo mejor, le ofreció las primeras y mejores crías de sus ovejas. Al Señor le agradó a Abel y su ofrenda. Aquí es muy importante que nosotros captemos esto. No es lo mismo dar una ofrenda así sin prepararla, sin pensarla, de última hora, a ver cuánto traigo, a ver cuánto me sobró. Eso es dar una ofrenda a la ligera. O sea, no me tomé el tiempo en la semana, un día antes de la reunión, a decir, aquí está mi ofrenda, esto es lo que yo voy a llevar a la casa de Dios. El Señor me ha dado y Él me ha dicho que ninguno vaya a su casa y se presente con las manos vacías. Este es un versículo que está en la Biblia. Dice, ninguno se presente con las manos vacías. Así que Abel sí se tomó el tiempo. Él seguramente dijo, Caín como que se apresuró y hay una ofrenda y ahí está una ofrenda. Y él dice, no, y salió y empezó a ver, esta ovejita está gordita, esta le va a agradar al Señor, esta otra, y empezó a buscar de las primeras crías y de lo mejor. Porque ya más adelante, allá en Malaquías, Dios habló a su pueblo y le dijo, ustedes no me están trayendo la ofrenda correcta, porque algunos le llevaban el cordero que estaba ciego, el cordero que tenía la pata quebrada, el cordero que estaba enfermo, aquel que estaba todo flaco y ya querían deshacerse de él y decían, pues, ¿qué hacemos con eso? Pues dáselo al Señor, llévaselo al Señor. Eso es lo que ellos hacían. Entonces Dios dijo, si ustedes le llevan esto que está ciego, que tiene la pata quebrada, que está enfermo, que está flaco, si esto se lo llevan a su príncipe, dice, llévenselo, a ver si se lo recibe. Nosotros muchas veces no entendemos y abusamos del amor de Dios y decimos decimos que pues total, Dios no lo necesita. Dios tiene todo, pero nosotros cuando damos no es porque Dios lo necesita o por las necesidades que hay en su casa, nosotros lo damos porque entendemos que es un principio de la siembra y la cosecha. Solamente se cosecha cuando se siembra y a todos nosotros queremos que nos vaya bien, que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos cosas, que haya prosperidad en la familia, en los hijos, en el negocio, en todo aquello que nosotros estamos realizando. En el versículo 5 dice, pero no se agradó de Caín
ni de su ofrenda. Por eso Caín se enojó muchísimo y andaba amargado. Te quiero dar un secreto que está aquí en la palabra. ¿Quieres que tu semblante se vea mejor? Que tu cara se vea así, pues una persona contenta. Sé una persona que lleva a cabo lo que la palabra del Señor está diciendo. Nosotros podemos dar una ofrenda y decir, ya cumplí. Pero no necesariamente esa ofrenda es agradable delante del Señor. Tú y yo debemos de procurar que nuestras ofrendas sean realmente ofrendas que agraden a Dios. ¿Cómo una persona en el tiempo antiguo sabía que su ofrenda era agradable? Ellos ofrecían ese sacrificio y si esa ofrenda descendía fuego del cielo, ellos sabían que había subido esa ofrenda como un grato olor y que Dios lo había recibido y había sido agradable. Pero vemos aquí, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Por eso Caín se enojó muchísimo y andaba amargado. Andaba cabizbajo, pues se le notaba que algo no está bien. Si nosotros queremos saber si una persona está bien, solamente tenemos que mirar su rostro. O sea, él no andaba con la cabeza levantada, sino él andaba todo ahí cabizbajo, preocupado, desanimado. Él sabía que él no había hecho lo correcto, que no estaba, que pensaba, y así piensa uno, que uno engaña a Dios, pero uno se engaña a sí mismo. Cuando nosotros le damos cualquier cosa a Dios, ¿sabes qué le estamos diciendo? Dios, para mí tú no eres importante, te menosprecio. Tal vez no lo estamos diciendo con nuestras palabras, te menosprecio, pero con el hecho se lo estamos haciendo. La Biblia habla del primer rey, Saúl, que cuando él empezó su reinado, personas vinieron y le trajeron presentes, pero hubo unos hombres que lo menospreciaron y dijeron, este nos va a salvar de nuestros enemigos, y no le llevaron absolutamente nada. Entonces, Dios es Dios. Él está pidiendo lo mejor, lo primero y lo mejor. Así que la ofrenda de Abel fue agradable a Dios y por supuesto Abel fue agradable y su ofrenda. Caín no fue agradable y tampoco su ofrenda. Y esto hace que viva mejor, que se sienta mejor una persona que comprende este principio, y entonces se sentirán bien, más cerca, delante de la presencia del Señor. Por otra parte, la persona sabe que sí lo hizo, pero que solamente cumplió. El otro día me encargaron unos refrescos de 2 litros y tenía años que yo no compro refresco y pregunté cuánto es y me dicen 58 pesos.
Y yo dije, pues yo pensé que yo compraba cuando estaban a 12 pesos y 58 pesos. Y dije, ¿cómo gasta uno? Y en general la gente gasta bastante en cosas como estas, ¿verdad? Y no le cuesta, saca el billete de a 200 y cóbrame 58 pesos. Pero, y me puse a pensar mientras leía esto y dije, y nosotros, o la gente en general, está dispuesta a gastarse 58 pesos o quizás 200 pesos, 300 en el cine, no sé cuánto gasta, pero cuando se trata de Dios, de las cosas de Dios, ahí están 20 pesos para el Señor. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de cuidar. Caín no hizo correctamente, él se sintió mal, se le notaba en la cara, pero lo que vemos es que dice, por eso Caín se enojó, pero no era un enojo, dice, se enojó muchísimo y andaba amargado. Pero vamos al segundo punto. Si hicieras lo correcto, versículo 6, dice, entonces el Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado? ¿Cómo te sientes cuando estás enojado y todavía vienen y te preguntan que por qué estás enojado? A ver, ¿qué se siente? Pues te enojas más, ¿no? Quítate, deja de preguntar. Pero Dios, ¿por qué pregunta? ¿Acaso Él no es el omnisciente, el que sabe todo? Pues Él sabía cómo fueron las cosas, qué no hizo bien, pero Dios cada vez que viene a hacernos una pregunta, es para que nosotros reflexionemos. Así que Él viene a Caín, entonces el Señor le preguntó, ¿por qué estás tan enojado y andas amargado? Que quede bien claro, estamos hablando que esta era la condición en que se encontraba Caín, porque él solamente dio una ofrenda, así, sin pensar, sin preparar, cualquier cosa. Esto es lo que encontré y lo hago. A diferencia de Caín, que tomó su tiempo. Pero entonces en el Génesis 4:6, en otra versión dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Yo no sé si tú habías entendido esto, pero hay muchas veces que cuando nosotros no estamos bien en esta área de las finanzas, con el Señor, con nuestro Dios, simplemente por más que nos echemos perfume, nos arreglemos, la cara no nos cambia, o sea, se va a ver que estamos cabizbajos, que nos estamos delatando, que no estamos totalmente completos. En el versículo 7, después de que Dios hace la pregunta, le dice, si hicieras lo correcto. Entonces, aquí Dios viene con Caín y le dice, ¿sabes qué, Caín? Vas a escoger entre lo correcto y lo incorrecto. Ahora vas a escoger entre el bien y el mal. Vas a escoger entre la bendición y la maldición, porque definitivamente, de acuerdo a la palabra, si uno siembra, cosecha y vas a tener, pero si no siembras, simplemente ¿qué vas a cosechar? Entonces dar es sembrar. Dice versículo 7, si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. ¿Cuándo puedes andar así con toda libertad, con la cabeza levantada? Cuando haces lo correcto. Desde los niños, ¿no? Cuando los vemos así,
pues es que sabemos que algo no se hizo correcto. Y luego le dice, pero si actúas mal, o sea, Dios le dice, tienes la opción de corregir, de cambiar, de hacer el bien o el mal. Pero si actúas mal, esto es algo que tiene que quedar muy claro. Dice, pero si actúas mal, porque uno dice, pues ya hice mal, no va a haber ningún problema. Porque la pregunta es, ¿va a haber consecuencias cuando yo no hago bien las cosas, cuando no estoy dando a Dios lo que le corresponde? Le dice, si actúas mal, fíjate qué pasa. El pecado, como una fiera, está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Vuelvo a leer todo el versículo 7. Dice, si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. Pero si actúas mal, el pecado, yo lo subrayé aquí, el pecado que es personificado aquí como si fuera una persona, como si fuera una fiera, dice el pecado como una fiera está listo para lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Dios le está diciendo, cuidado Caín, estás en gran peligro. Tienes que aprovechar la oportunidad que tienes para cambiar. Si tú no cambias, hay peligro. El pecado, como una fiera, está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Pero Dios le dice, sin embargo, tú puedes dominarlo. Y vamos a ver qué es lo que escoge Caín. ¿Tú qué escogerías en esa situación? Tú dices, me humillo, Señor, me arrepiento, yo no sabía o no quise entenderlo, estoy mal en esa área de mi vida, el no dar de tal manera que agrade a Dios, me pone en una condición de enojado, ponerme de mal humor, manifestarlo en mi rostro. Pero lo que él escogió, como él no quiso cambiar, entonces fue dominado por el pecado. Uno dice, pero ¿cómo? Este asunto de el dar o no el dar es tan importante que puede traer tantos beneficios o consecuencias de destrucción. Porque, ¿qué es lo que pasó? En él había pecado. Lo primero que hizo es que él tuvo envidia. ¿Cómo se siente una persona cuando tienes a un compañero que él se esfuerza por llevar algo mucho mejor, arreglado, si se trata de un regalo, su moño, no sé, hay detallitos que él puede hacer, y lo otro es que toma solamente y lo entregan? Y se da cuenta que tuvo mejor aceptación la de su amigo y él tiene envidia. Pero la envidia lo lleva a Caín a enojarse mucho. Pero cuando uno no se detiene y hace un alto y reflexiona y le dice, Señor, me arrepiento de tener esta forma de vida, de no honrarte. Me arrepiento de haberte estado menospreciando. Entonces eso nos lleva al enojo. Y el enojo nos lleva al odio. Y el odio hizo que Caín matara a su hermano. Por eso nosotros cuando vamos
caminando, tenemos que hacer un alto en nuestra vida, revisar y decir si nos encontramos con algo que Dios nos está hablando en esa área. Nosotros necesitamos decir, me arrepiento, me humillo, reconocer, decirle Dios, lo siento. Pero Caín no hizo nada. Entonces vino el pecado, vino la envidia, vino el enojo y finalmente el homicidio, como se dio en el versículo 8, Génesis 4:8. Un día Caín invitó a su hermano a dar un paseo. En aquel tiempo no había Plaza Américas, así que lo invitó al campo. Y dice, Caín atacó a su hermano y lo mató. Tú dices, ¿puede una persona que no da o que da pero a la ligera y seguir determinados pasos de envidia, de enojo, de odio y llegar al homicidio? Entonces es muy importante que nosotros seamos personas que podemos entender este principio. No es dar solamente, sino dar algo que realmente sea aceptable, que sea agradable delante del Señor. Primera de Juan 3:12 responde a la pregunta ¿por qué Caín mató a Abel? Dice Primera de Juan 3:12, no seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Pero Dios le dijo, decide. Puedes dominar el pecado. No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y la pregunta que hace es, ¿por qué lo mató? Pues porque Caín hacía lo que es malo y su hermano lo que es justo. Volviendo a Génesis 4, versículo 9, dice, poco tiempo después el Señor le preguntó, Caín, Dios, como vimos anteriormente, hace preguntas y no es porque Él no sepa, porque Él no esté al tanto de lo que está pasando, pero Él siempre hace preguntas para darnos a nosotros la oportunidad de confesar, de arrepentirnos. Entonces le pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él, en lugar de decir, me descubriste, tú viste que lo maté, lo siento, me arrepiento. En lugar de decir eso, él dice, no lo sé. ¿Acaso tengo la obligación de cuidar a mi hermano? ¿Te das cuenta lo que hay en Caín para poder hablarle de esta manera a Dios sin respeto? ¿Acaso tengo la obligación de cuidar a mi hermano? Dios espera que sí, que él esté pendiente, Él es el mayor. Pero el Señor le dijo, ¿qué hiciste? Otra pregunta, dándole más oportunidad. Oye, confiesa, arrepiéntete. Y le dice, desde la tierra, la sangre de tu hermano me pide justicia. Y es ahí cuando él se da cuenta a Caín que Dios lo sabe. Sabe que él mató a su hermano. Y entonces aquí vienen, porque el pecado lo que va a traer es destrucción. Y versículo 11 dice, por eso quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual se ha tragado la sangre de tu hermano al que tú mataste. Aquí Dios tiene que venir y decirle, Caín, tú lo mataste. Cuando trabajes, la tierra no te dará cosechas. Caín tenía una tierra. La tierra te da dos cosas.
Uno es sostenimiento, él sembraba y entonces él cosechaba. Otra cosa que te da la tierra es un lugar donde vivir. Pero ahora estas dos cosas le iban a ser quitados a Caín. Él ya no iba a recibir de la tierra y también no iba a ser una persona que vive en estable, porque dice, cuando trabajes la tierra no te dará cosechas, ya no será como antes. Vivirás en el mundo como un fugitivo y sin poder encontrar descanso. ¿Todo esto por qué? Por no haber ofrecido una ofrenda que fuera agradable al Señor. Antes Caín sembraba y recibía cosecha. Y Dios le dice, ahora ya no. Antes tú tenías una tierra y estabas ahí permanente, no tenías necesidad de andarte moviendo. Pero ahora ya no será así. Versículo 13, Caín le dijo, y ves a Caín en lugar de arrepentirse y decir, Dios, he sido malo, cometí pecado, ayúdame. Él no hace nada de eso, sino dice, Caín le dijo al Señor, o sea, le está reprochando, ese castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me echas, como tú tienes la culpa, tú me estás echando. Hoy me echas de esta tierra y tendré que vivir lejos de tu presencia. Tendré que vivir huyendo como un fugitivo, expuesto a cualquiera que me encuentre, que me mate. O sea, como diciendo, tú me estás echando, mira lo que provocaste. Y casi como que le dice, no, y no que eres Dios, y no que eres misericordia, y que eres amor. El Señor le contestó, eso no sucederá. Si alguien te mata, será castigado 7 veces. Luego el Señor le puso una marca a Caín para que nadie lo matara. Entonces Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir en la tierra de Nod. Nod, ¿qué significa? Tierra de los errantes, al oriente del Edén. Nosotros tenemos que ser gente agradecida, que aprecia lo que Dios nos ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? Un trabajo, un negocio, un oficio, una profesión. A todos Dios nos da las habilidades para que tú puedas recibir una cosecha. Y de esa cosecha tomar algo que es preparado, que es pensado, que le dedicas tiempo y dices, esto es lo que yo aparto para Dios. Caín sí dio una ofrenda, sin preparar, sin pensarla, a la ligera. De hecho, fue el primero que lo hizo. Terminamos con Hebreos capítulo 11, el versículo 14. Este es un versículo que nos ayuda o nos da el secreto para que nosotros podamos ser generosos, para poder dar, para saber sembrar. Dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. ¿Por qué lo hizo? Dice que fue por la fe. Si a ti te cuesta trabajo tener esta práctica, adoptar esto como parte de tu estilo de vida, el dar, todos damos
a lo que nos obligan. Si no pagamos la luz, nos la cortan. Si no pagamos el agua, pues vamos a tener problemas. Pero aquí Dios no nos está diciendo que es de esta manera, aunque tiene sus beneficios y tiene sus consecuencias, pero Dios quiere que nosotros estemos convencidos de esto. Y si muchas veces nos falta esta fe, nosotros necesitamos decir, ¿por qué Abel lo hizo? ¿Por qué Caín no lo hizo? Los dos eran de la misma familia, los dos tenían las mismas oportunidades, los dos recibían buenos ingresos, pero dice que fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. ¿Cómo sabes que una persona es una persona justa? Si es capaz de dar a Dios, si dar para el reino de Dios, es una persona confiable. Y es una persona que tú sabes que va a administrar bien los recursos. Y Dios aprobó sus ofrendas. Dios aprobó las ofrendas de Abel. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Si hay algo que podemos aprender de Abel, estamos en el 2022 y él fue de los primeros hombres, pero él nos dejó algo, ese ejemplo, el ejemplo de la fe. Y todo esto que te he compartido es algo que está, como dije al principio, son principios que están establecidos en la palabra de Dios. Ahí está, y eso es a través de la historia como nosotros seguimos ofreciéndole a Dios, y es la forma en que la iglesia se sostiene. Por favor, nos ponemos de pie. Espero que esta palabra sea clara en tu corazón y que si hay algo que no estábamos haciendo bien, porque Dios quiere, es su voluntad, que parte de lo que nosotros recibimos, lo apartemos y se lo demos a Él. Y el diablo dice, yo quiero que eso, porque así lo hace con el mundo, eso tú lo uses para tus gustos, para tus vicios, para la maldad, porque el dinero se le puede dar un buen uso o un mal uso. Lo que Faraón dijo, pues si se van a ir, le dijo a los israelitas, pues váyanse, pero me dejan sus vacas, me dejan sus ovejas, todos sus animales. Lo que está diciendo, está bien, pues váyanse los hombres, váyanse las mujeres, váyanse los hijos, pero lo que tiene que ver con lana, eso me lo dejan. Y eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros no demos para Dios, pero que sí demos para otras cosas. Padre, el día de hoy queremos darte gracias por la palabra que hemos visto. Te damos gracias por el trabajo, por las capacidades que tú das, esas habilidades que pones en nuestra mano, en nuestras manos, la inteligencia, la capacidad para hacer cosas, para crear cosas,
Y todo esto trae bendición, trae un ingreso y ayúdanos para ser gente que te sabe apreciar, reconocer, honrar con nuestros bienes y poder ser agradable, y que también lo que nosotros damos sea algo agradable, algo aceptable, algo que sube delante de tu presencia, y entonces la tierra nos seguirá dando sostenimiento, nos estará dando un lugar donde vivir. No habrá necesidad de andar con la cabeza agachada como un fugitivo. Gracias, Padre, por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues excelente semana. Muchas bendiciones.